Buen día, mi nombre es Diego Arat Calzada Cruz. Les voy a hablar sobre lo que es el tema reacción por hemotransfusión incompatible. Esto en materia de cirugía y particularmente tratándonos de orientar a lo que es el subtema de transoperatorio. Bueno, empecemos tratando de definir qué es la reacción por hemotransfusión incompatible o al menos dar una aproximación. De manera muy sintetizada y resumida, podemos considerarla que va a ser un evento que va a ser de características adversas y que va a estar asociado principalmente o únicamente a la transfusión sanguínea o al menos uno de sus componentes. En este sentido, vamos o existen dos clasificaciones para este tipo de reacciones, las que son de características en cuanto al tiempo y en cuanto al mecanismo de acción. En cuanto al tiempo existen dos, las que son de tipo agudas y de tipo tardías. De tipo agudas hablando de minutos y de tipo tardías hablando de horas o inclusive días. Y si hablamos del mecanismo de acción, entonces existen otras dos que son de tipo inmunológicas, mediadas por anticuerpos y por hipersensibilidad. Y las que son de tipo no inmunológicas, que principalmente son de efectos físicos, que más adelante también comentaremos un poco acerca de ellas. Pero principalmente la que nos interesa, hablando específicamente de cirugía, son las inmunológicas o las agudas. Y esto, ¿por qué? Porque, bueno, como pueden ver en la pizarra, están relacionadas. ¿En qué aspecto? En que las que son de mecanismo inmunológico, a su vez, son las que son de tipo agudas o que se van a presentar en minutos. Por tanto, en caso, por ejemplo, de estar en alguna cirugía o en el proceso transoperatorio, pues son las que se van a manifestar. Y bueno, continuando ahora con lo que es la incompatibilidad. ¿Qué entendemos por incompatibilidad? Bueno, si tratamos de desglosar o de definir o de explicar de manera sencilla lo que es la incompatibilidad, pues podemos hacerlo de distintas formas. Podemos hablar de literalmente de que algo no es compatible, de que algo no tiene afinidad por otra cosa, de que algo tiene cierta aversión o de que algo simplemente no cubre todas las características para que pueda compenetrarse de la manera ideal, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, tenemos un ejemplo ahí que es un triángulo, no es igual a un cuadrado. En aproximación semántica, pues estamos hablando de figuras geométricas, ambas lo son. Sin embargo, si nos ponemos a desglosar todas las características, pues no, en cuanto a lados, ángulos, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque bueno, en el caso de la incompatibilidad propiamente hablando, va a ser justamente esto, un rechazo entre el producto transfundido y el receptor, o de otra manera, entre la sangre que se está administrando y la sangre que existe en el paciente que la está recibiendo. ¿Y esto por qué? Porque al menos en el receptor se encuentra algo que se considera, bueno, en los dos se encuentra lo que es el sistema AB0 y en el caso del receptor, pues vamos a tener anticuerpos en ellos que son anti-A para el antígeno A que se encuentra en los eritrocitos y el antígeno B que de igual forma se encuentra en los eritrocitos, o en caso de que sean las combinaciones AB o que no tenga ninguno de ellos, ¿no? Y bueno, esta es la principal incompatibilidad por el sistema ABO. Y esto va a ser la principal causa de las reacciones sanguíneas de tipo agudas. Sin embargo, pues no son las únicas, ¿no? También existen otras que son las que llamamos por aloanticuerpos, que más adelante vamos a ver en qué actúan estos anticuerpos. Y principalmente, pues estos son anticuerpos que van a estar generados no hacia los eritrocitos que vienen en la sangre, sino hacia otros componentes como podrían ser a lo mejor los leucocitos o algunas otras proteínas. Esto quiere decir que también van a atacar, también están mediados por el sistema inmune, sin embargo no están directamente o no van directamente hacia lo que son los eritrocitos. Y bueno, esto es en el caso de las que son las reacciones inmunológicas.
Y en el caso de las reacciones no inmunológicas les comentaba que son por efectos físicos. Y acá tenemos dos ejemplos que son comunes. El que pueden dar uno hipotermia y el otro que puede ocasionar sepsis. Entonces, como efectos físicos, en el caso de la hipotermia, pues podemos encontrar el hecho de que no se caliente la sangre antes de transfundirse, y en el caso de la reacción séptica, pues que esté contaminada o al momento de hacer la transfusión no se tengan las medidas de higiene correctas y pues se produzca una infección que eventualmente deriva en una sepsis. Pero como les dije, estos son de tipo no inmunológicos y son de tipo a su vez tardíos. Bueno, ahora bien, ¿qué tipo de reacciones por hemotransfusión tenemos? Principalmente son de las tipo hemolíticas, agudas o tardías, de la tipo febril no hemolítica, que en este caso es lo que les comentaba de los aloanticuerpos. En el caso de las hemolíticas son por incompatibilidad del sistema AB0. Anafilácticas, de características o de reacciones sépticas, de sobrecarga o también llamado hipervolemia, y una última que se conoce como TRALI, que es una lesión pulmonar asociada a transfusión sanguínea. Y bueno, pues esas son las principales reacciones con las que nos vamos a encontrar. Están englobadas las que son de tipo agudas o inmunológicas, inmunológicas por incompatibilidad del sistema ABO y por anticuerpos, así como los que son de características inmunológicas. En el caso de los anafilácticos, la propuesta es que al momento de introducir también se introducen inmunoglobulinas de tipo E y se asocia a un tipo de inflamación, lo cual va a producir reacciones alérgicas, que la anafilaxis va a ser el tipo más severo, porque también se puede presentar de tipo como si fuese una alergia leve. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? En el caso del diagnóstico es algo complicado porque va a ser de características inespecíficas. Entonces eso va a dificultar mucho, sobre todo si estamos hablando de que estamos en transoperatorio. Bueno, como ciertos signos y síntomas que son comunes o que se han visto que se repiten constantemente son la urticaria, fiebre, disnea, la hipotensión, la hipotermia, y la hemoglobinuria. Y bueno, este cuadro clínico o estos signos y síntomas son los que principalmente van a estar asociados a una reacción por hemotransfusión incompatible. Esto asociado a minutos después que se empezó la transfusión sanguínea. En el caso de la urticaria y la fiebre, estos pueden ser no tan específicos en un ambiente de quirófano o en un ambiente transoperatorio. Sin embargo, lo que es la hipotensión, la disnea y la hemoglobinuria podría ser un poquito más rescatables en este sentido. Además de que ciertos artículos mencionan también el sangrado en
en el sitio de operación. Entonces eso puede ser también un indicador a ello. Y bueno, además del diagnóstico, se podría apoyar también de otro tipo de pruebas de laboratorio, como son las pruebas cruzadas o la tipificación AB0 y para RH. Sin embargo, esto pues depende del contexto también, ¿no? Pero idealmente se tendría que haber hecho en el perioperatorio. Y pues por último pasemos a lo que sería el manejo o el control de este tipo de reacciones, el cual es simplemente de sostén, manejo, un tipo de sostén. Y bueno, pues se tiene que es una suspensión de líquidos de mantenimiento, casi siempre pues es solución salina o Harman, algo eh, lo que sea oportuno para el tipo de operación que se esté realizando y que se pueda tener como mantenimiento. Obviamente la suspensión de la transfusión sanguínea y se tiene que informar a banco de sangre de esta incompatibilidad y de las reacciones que se está presentando. De hecho ese es el primer manejo o el primer protocolo que tendrá que ser la suspensión. En caso del segundo manejo, pues ahora sí sería la solución salina al 0.9 con fines de sostén, la monitorización de signos vitales, monitorización, y de ahí pues algo que sería un poco más pues sintomático o a lo que se esté presentando. Pueden ocuparse vasopresores, pueden ocuparse antihistamínicos o pueden ocuparse antipiréticos según las reacciones que se esté presentando. Y ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones de estas reacciones por hemotransfusión incompatible? Pues principalmente va a ser la coagulación intravascular diseminada, que es el SIT, la lesión pulmonar, la hemólisis, la insuficiencia renal o lesión renal, y por último podría llegar a la muerte. Y pues bueno, me parece que eso sería todo. Muchas gracias por su atención.